8 minutos para las 9 de la mañana. De última hora interceptan otro paquete sospechoso dirigido a CNN, ahora en Atlanta. Fue en Nueva York la vez anterior, pues siguen llegando estos paquetes sospechosos en Estados Unidos. Algunos dicen es show de Trump para desviar atención, el tema de las elecciones que van a tener en Estados Unidos. En fin, que pues ya uno ya no sabe nada, Manuel, no sabe qué es verdad, qué es simulación, ¿no? Como que qué locura estamos viviendo, ¿no? Estos es tiempos. otro tiempo. Tú por si las dudas no recibas ni pozola aquí, hermano. 8 minutos para las 9 de la mañana. Manuel, hay un tema que quiero platicar contigo que tiene que ver con lo que revelábamos la semana pasada. Desvío del gobierno del estado de recursos federales del sector salud para pagar prestaciones y salarios. Esto después de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Estas observaciones son resultado de las auditorías 1393 DSGF a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en la Secretaría de Salud y la 1389 DSGF a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas en la Secretaría de Planeación y Finanzas, ambas de la cuenta pública 2017. Esto es el año pasado. En el informe de resultados, la observación por 264 millones hace referencia a que se pagó con los recursos del FASA 2017 la nivelación salarial del personal estatal correspondiente a la nómina de 2016, concepto que no es procedente para financiarse con el fondo. La observación por 68 millones de pesos hace referencia a que se destinaron recursos del FAFEP 2017 para el pago de cuotas patronales de las nóminas estatales del ejercicio fiscal 2016 al ISET, concepto que corresponde a gasto corriente no financiable con el fondo. La suma de las dos observaciones da un total de 333.366.960 pesos. En un primer momento nosotros habíamos dicho que eran 401 millones, pero revisando bien hubo por ahí una duplicación en una cifra. Lo real son 333 millones de pesos. Y por el otro lado, platicamos con el secretario de Salud y el secretario de Salud nos confirma que sí se desviaron recursos. No estamos diciendo, y esto lo he aclarado una y otra vez, que se lo hayan robado, sino que venía un recurso para un tema que no podías tocar y lo desvían para otro. Es una desviación. Esto hay que dejarlo claro, porque no estamos diciendo que se hayan robado el recurso. Vamos a escuchar a Rommel Serna cuando justifica que sí desvían por la situación financiera que enfrenta el Estado. Bueno, debido a la situación financiera que se maneja en el Estado, se toma recursos de algunas partidas para otras partidas y eso se maneja como desviación de recursos, efectivamente. Pero bueno, así como se establece, está comprobado jurídica y administrativamente que el recurso se empleó para otra situación que no debería ser de acuerdo a la normativa que establece cada fuente de financiamiento. Pero bueno, estamos viendo ya solventar este tipo de observaciones. Esto es muy clara la explicación, pero hay una confesión de partes. Sí desviamos recursos. Claro. Y por el otro lado, ventiló que desde hace más de 2 meses fueron notificados por la auditoría de esta situación. Ya nos hicieron la notificación, estamos trabajando sobre ello. ¿Cuándo les llegó la notificación? Aproximadamente en el mes de junio, más o menos, julio de este año. ¿Y qué tiempo tienen ustedes para realizar, en este caso, dar respuesta? Tenemos que, pues a fines de este año, ¿no? Tenemos que darlo, sí. En este año lo tienen que resolver. Yo no sé si todavía están en tiempo de solventación o no, pero bueno, me llama la atención porque tengo la impresión que esto que ocurrió ahora en Tabasco tiene similitud con lo que ocurrió en los tiempos de Luis Felipe Graham cuando era secretario de Salud, que desvía recursos, no que se los roba, sino que los toma para cubrir un tema y bueno, pues denuncias penales, órdenes de aprehensión, etcétera. Y bueno, de hecho, Luis Felipe está todavía en medio de esta circunstancia, de este proceso legal. Yo quisiera tus consideraciones. Claro. ¿Esto tiene similitud o no tiene nada que ver y estamos hablando de otras cosas? A ver, déjame nada más primero hacer un pequeño contexto. Durante el tiempo que me tocó a mí hasta septiembre de este año ser diputado en el Congreso local,
Una de las reiteradas, de los reiterados señalamientos de los temas en los que yo insistí muchísimo, era que el problema que tenemos particularmente en el sector salud con este gobierno, aparte de la inestabilidad y la falta de atingencia para nombrar a quienes se hicieron titulares de la Secretaría, derivó en una serie de falta de cuidado de la administración de los recursos de salud. El sector salud es, vamos a decirle, era la joya de la corona de Tabasco, era su carta de presentación, Emanuel, en cualquier rubro del país. Este es un sistema que costó muchos años construir, que lo empezó el doctor Reynés, que ameritó la participación y el involucramiento de muchísima gente, y se crearon especialistas en salud. Todos los gobiernos le invertimos en la creación de especialistas en administración, en riesgos sanitarios, en lo que era el desempeño del servicio público de salud. Fue este gobierno el que, despreciando todo eso, metieron un montón de gentes, incluyendo titulares de salud, que no conocían de administración pública en salud o que no eran ni médicos ni gente relacionada al sector. Pero vale la pena remarcar algo, Manuel. Ajá. El gobierno anterior le dejó la crisis de salud al nuevo gobierno. Eso no lo podemos dejar de ver. ¿Te acuerdas que tuvo que intervenir la Federación para rescatar el cierre de año del sector salud? Eso hay una realidad. Ya el sector salud en la anterior administración estaba colapsado. Okay. De acuerdísimo. Pero no te puedes pasar 5 años. No nada más sin resolver el problema que te dejaron, sino que lo agravaste. Yo estoy seguro que el próximo año que se conozcan los saldos ya del gobierno, va a ser muy claro la delimitación de cómo recibieron el sector salud y cómo lo entregan. Y vas a ver que el daño que le ocasionaron a este gobierno va a ser el doble o el triple del que recibieron de parte de ¿Tanto así lo crees? Claro, estoy convencidísimo. Esto que estamos hablando es una muestra y te voy a decir por qué. Efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación, en la cuenta pública 2017, que además fue un tema que también discutimos nosotros en su tiempo en el Congreso local, se hicieron una serie de observaciones cuando se hace la entrega de los informes de cómo gastaron el dinero, y la conclusión se entrega en junio del 2018, como dice el secretario de Salud. Al Estado de Tabasco, de ese gasto federal, del recurso federal, le observaron un total de 390 millones de pesos, de los cuales hasta la fecha no no una sola observación. ¿No se le han pasado los tiempos? No, ya se le vencieron, porque... O sea, están en problemas. Ya están una bronquísima. Ahorita te voy a decir desde mi punto de vista cuál está la bronca en que están metidos. Se le observaron de todo eso un total de 265 millones. Estos... Eso es del FASA. Sí, más los rendimientos financieros que dice la auditoría que debieron de haberse generado desde que se dispusieron hasta que se regresen, porque no es nada más lo que haya pasado, hasta cuando regresen hay que contarle los intereses. Y la observación es porque se registró un pago con los recursos del FASA que le llaman, del 2017, a la nivelación salarial que correspondía a la nómina del 16. ¿Te acuerdas que ahorita está la discusión? Venían arrastrando el 2016. Sí. Lo que pasa es que ahora no van a poder arrastrar el 2018 porque se acaba. ¿Qué fue lo que hicieron? Iban tapando huecos del año con el presupuesto del año que entra. O sea, se iban comiendo el año que entra para pagar el actual. El siguiente presupuesto les ayudaba a cubrir el hueco de... Iban pateando la latita, pues, como yo siempre les dije, van pateando la latita hasta que se acabó la latita. Ya no hay latita. Entonces, esa fue una observación. La otra que le hicieron fue del Fondo de Aportaciones del FAFEF, donde a Tabasco le observan 117 millones de pesos. Esta observación del FAFEF a Tabasco lo ubicó entre los 5 estados con más observaciones de la cuenta, fíjate, en este rubro, o sea, es de los 5 más observados. Porque no nada más es esto, hay una serie de cuestiones de forma y de manejos irregulares de la comprobación de las cuentas. Hay otra observación que hizo la auditoría también, por destinar recursos del fondo 2017, 68 millones dice el dictamen, para el pago de estas cuotas patronales de las nóminas. O sea,
el dinero que le descuentan a los trabajadores para el fondo del ISET, como no lo pagaron, tomaron ese recurso y con eso pagaron. Y este es un concepto que le corresponde al gasto corriente y por lo tanto no es financiable con el fondo que les observaron. Porque además son recursos federales. Sí, federales. Hay que decirlo, y tocar dinero federal. Todo esto es federal. Es delicado. Todas estas observaciones que mencionamos quedaron firmes, se le llama firmes porque se dio un plazo de solventación, se hizo una serie de observaciones para que la entidad observada pues hiciera las aclaraciones, la solventara en los tiempos antes de presentar el dictamen final. Lo que presentó la auditoría ya es el dictamen final y hay una parte... Esto es, no hay posibilidad ya de que el gobierno del Estado, Secretaría de Salud, pueda solventar. Aunque el secretario haya dicho que está buscando la forma de solventarlas, lo cierto es que ya trataron de hacerlo y según consta al final del informe que estamos hablando, que no lo traigo aquí el informe, pero lo leí la semana pasada, la auditoría dice, y transcribí lo que dice textualmente la parte final del informe, dice: en atención a los hallazgos determinados, la entidad fiscalizada remitió el oficio número tal, de fecha 4 de junio del 18, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender lo observado. O sea, ya Salud, con fecha 4 de junio, contestó de este año sobre las observaciones. No obstante, dice, derivado del análisis efectuado por la unidad auditora, la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, de competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 9, 11, 18 y 21 se consideran como no atendidos. O sea, ya les dijeron, hermanito, no pudiste solventar. Entonces ahí está en un problemón. Primer broncón. A ver. Vamos a la pausa, Manuel. Regresamos y seguimos platicando. Yo quiero saber si este asunto tiene similitud. Sí, claro, con lo de Graham. Exacto, al que se vivió con Luis Felipe Graham. Que de hecho alguien me recuerda que en su época Luis Felipe dijo en telereportaje: no es desviación, es sacar de un cajón y ponerlo en otro. Así lo manejó en su momento Luis Felipe, pero bueno, el problema en el que está Luis Felipe, con órdenes de aprehensión, con todo un proceso legal enfrente, Rommel Serna estaría a punto de estar en una situación así. ¿Será Rommel? ¿Esto se extenderá a otros actores? Volvemos. XHBT desde Villahermosa, Tabasco. Sintoniza la señal que une 104.1 FM. Transmite con 25.000